La semana pasada y terminábamos en el capítulo, en el versículo 13 del capítulo 7 de Lucas. Si se regresa nada más, ¿no?, a este pasaje, un capítulos anteriores, que ya habíamos hablado de esto en algún momento, en el versículo 13 del capítulo 7, narrando este hermoso milagro, porque una de las proezas hechas por nuestro Señor Jesús con una mujer que estaba en desesperación, esta mujer que había perdido a su único hijo, ¿sí?, en esta ciudad de Naín, esta viuda, una mujer abandonada, sin marido. Dice el verso 11, aconteció después que él, o sea Jesús, iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había en ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo, hermanos? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Habíamos dicho que la palabra compadeció es splagnizomai. El sustantivo es splagnon, que literalmente refiere a los órganos que usted y yo le conocemos como entrañas. Y yo le había dicho, hermano, que cuando, yo no sé si usted de repente, en un día cualquiera, alguien le ha llamado y le ha dicho y le ha dado una noticia fatal, se siente que, hermano, algo en el estómago. Yo le preguntaría, ¿algo le pegó? No, simplemente el hecho de saber que algo fatal ha ocurrido le causa este dolor este sentir en su estómago. Entonces, este fue el sentir. Dice que se compadeció de ella. Repito, entonces esto nos muestra que nuestro Señor Jesús era un hombre que sentía estas emociones internas, ¿sí?, estos efectos físicos. Y usted recuerda que no en vano el profeta Isaías había descrito del Mesías, hablando de Jesús, que él sería un varón de ¿qué, hermanos? De dolores, experimentado en quebranto. Entonces, él sintió estas fuertes emociones, y yo podría poner algunos ejemplos más. No solamente este hecho cuando fue a esta ciudad de Naín y esta mujer estaba llorando, sino también cuando el Señor Jesús estaba frente a la tumba de este otro joven, Lázaro, ¿sí? En Juan capítulo 11, versos 33 y 35 se nos narra esto. ¿Y qué nos dice el texto? Un texto, el versículo más pequeño de toda la Biblia. Jesús, ¿qué? Jesús lloró. Pero también hay otro pasaje que nos habla de las lágrimas del Señor Jesús, cuando Él estaba frente, no a una tumba, sino a una gran ciudad, la ciudad que Él amaba, Jerusalén, pero una ciudad que estaba perdida en pecado, perdida en la incredulidad, llena de cosas religiosas, pero vacía de Dios, ¿sí? Y Él, estando frente a aquella ciudad, dice que, usted me acompaña por favor, vamos rápidamente a Lucas 19. Mire, ya al término de su vida, en el capítulo 19, en el versículo 41, dice Lucas, lo escribe: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Lloró sobre ella. ¿Cuántas madres o cuántos padres han llorado al ver a sus hijos que no asientan, como decir, cabeza,
decisiones son bastante malas, erróneas, y que sabemos que esas decisiones nos van a llevar a, ¿qué, hermanos? A sufrir. Y con ello, con sus decisiones, ¿quién sufre? Ellos mismos. Entonces, hermanos, Jesús sentía y era movido por el dolor o las circunstancias en las que vivían las personas. Veía el dolor de una mujer viuda que ha perdido a su único hijo y fue movido, ¿cierto? Y vio a las multitudes y se compadeció de ellas. Y vio a una ciudad perdida en el pecado, en la incredulidad, en la religiosidad, pero sin Dios, y lloró sobre ella. Jesús obviamente entendía perfectamente la soberanía divina, sabía la predestinación y la elección de Dios, sabía quiénes creerían y quiénes no creerían. Sin embargo, hermanos, a pesar de conocer esto, y a pesar de conocer este listado hermoso que está grabado en el libro, ¿usted recuerda? A ver, vamos rápidamente a Apocalipsis. ¿De qué estoy hablando? Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 se nos narra, o se nos dice acerca de este libro. Dice el versículo 8, y la adoraron. Bueno, voy a poner un poquito de antecedente. Nos dice, verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grandeza y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estábamos hablando de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores cuyos nombres, ¿qué dice? No están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. A ver, hermanos, sabemos, aquí atención, sabemos de un libro, ¿cierto? Un libro donde van a estar escritos los nombres de los salvos, ¿cierto? Y los que no estén en ese libro, simplemente, ¿qué, hermanos? No fueron nunca salvos. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesús, conociendo la soberanía, la predestinación respecto a la salvación, y conociendo quiénes son los que estarían en el libro y quiénes no estarían, aún a pesar de eso, Él se afligió por los perdidos. A pesar de que los perdidos, los hombres que rechazaron su salvación, su perdón, lo rechazaron, porque usted lo sabe, ahí en Mateo 23, verso 37, cuando le dijo a Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y que no quisiste? Y en Juan capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en Juan 3, 19, esta es, Juan 3, 16, lo sabe, pero en Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación?
Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la soberanía de Dios, escuche bien, la soberanía de Dios en la salvación nunca elimina la responsabilidad humana. O sea, no sé si esto es muy importante que doctrinalmente lo entendamos, La soberanía de Dios en la salvación no elimina la responsabilidad. No, usted ha decidido desobedecer, pecar, deliberadamente, voluntariamente. Usted no puede echarle la culpa a Dios de que Él, escuche bien, decidió que usted fuera condenado eternamente. No, usted ha sido responsable de cada una de sus, ¿qué, hermanos? De sus actos. Actos rebeldes, de sus pecados, de sus bajos y duros y oscuros decisiones, actos, pensamientos. No trate de echarle la culpa como Adán a Dios cuando le dijo la mujer que tú me diste. No trate de involucrar y decir, es que Dios decidió que yo iba a ser un perdido y un condenado. No, usted es responsable de su pecado y no va a poder evadir la responsabilidad de su decisión para pecar o cuando ha pecado, ya sea de acto o ya sea de pensamiento u omisión. Porque se peca cuando se actúa y cuando no, ¿qué? Saber hacer lo bueno y no hacer lo que, hermanos, es pecado. Usted debió haber hablado, debió haber predicado la palabra de Dios a alguien que hoy ya no está. ¿Y eso qué es, hermano? Pecado. Entonces, la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad nuestra, pero tampoco debe de robar a los creyentes el deseo o el celo de evangelizar. Porque podemos decir, hermanos y hermanos, pues hermanos, no hay que evangelizar, finalmente van a ser salvos los que Dios decidió ser salvos, no prediquemos. No, Pablo mismo resaltó la soberanía de Dios y él mismo oró y clamó apasionadamente por los perdidos. Vaya, acompáñenme a Romanos 9, por favor. Romanos 9, verso 1, escribe Pablo, verdad digo en Cristo, verdad digo en Cristo, y luego repite, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué? De que tengo que dolor, gran tristeza y continuo dolor en donde, hermanos, en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser, ¿qué, hermanos? ¿Qué es anatema? Maldito, maldición. Deseara yo mismo ser maldecido, separado de Cristo. ¿Por amor a quién, hermanos? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. A ver, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando en el corazón de Pablo? Pablo, en cierta manera, deseó lo mismo que el Señor Jesús. El Señor Jesús, que fue el único santo, sin mancha. Él por nosotros fue hecho, ¿qué, hermanos? Pecado, maldición. Y Pablo está diciendo lo mismo, deseara yo mismo convertirme, ¿sí me explicó? Tomar ese pecado y cargar con eso para salvación de ¿quiénes? De ellos. Jesús fue hecho pecado y fue maldito por nuestros pecados. Y Pablo está sintiendo lo mismo, tristeza y dolor en mi corazón por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos. Entonces, su compasión fue movida o motivada por conocer lo que les espera a los que están sin Cristo. ¿Qué les espera a los que están sin Cristo? Eterno sufrimiento, un infierno donde está el abandono de Dios, donde no hay esperanza, donde no hay lugar o cabida
a que ellos puedan ser alcanzados o escuchados por quién, hermanos, por Dios. Un alma que es depositada en el infierno estará eternamente en condenación, en dolor, en soledad, en sufrimiento. Si usted y yo no estamos conscientes de lo que le espera a un alma perdida, entonces no vamos a ser motivados a tratar de, ¿qué, hermanos? De sacarla de ese dolor o de esa desesperanza y esa eternidad sin Cristo. Usted y yo debemos estar conscientes de que la gente sin Cristo sufrirá eternamente y sufrirá en verdad. No, el infierno, hermanos, no es como lo pintan. No es un lugar de pachanga o de fiesta, hermano. Eso será allí el dolor, ¿verdad? Y el crujir de dientes. La mies, dice el texto, de la que está hablando aquí, no se refiere a la mies de las personas que van o que son tomadas para el reino, sino la mies que es recogida para el juicio final. Antes de poner los frijoles, como lo pongo, los buenos, antes de eso hay una separación. Y se separan lo que, hermano, lo malo. Joel 3, rápidamente me acompaña. Joel 3, verso 12 en adelante. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de, ¿qué, hermanos? De ellos. Muchos los pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de, ¿qué, hermanos? De la decisión. A ver, yo no sé si me estoy explicando, hermanos. Aquí no está hablando acerca de la mies que va a ser llevada a la presencia de Dios. No, está hablándose de lo que va a ser separado, cortado, para ser echado ¿en dónde, hermanos? En el fuego, en el infierno. Ahora, para complicar el asunto aquí, hermanos, dice la mies a la verdad es que, hermanos, es mucha. Y luego dice los obreros son, ¿qué, hermanos? Son pocos. Entonces, el hecho de que la mayor parte de la humanidad, ¿cómo actúa? ¿Cómo se mueve, hermanos? ¿O para dónde va? La mayor parte de la humanidad, ¿a dónde va? ¿Sigue a Cristo? Esto ha sido la historia, en toda la historia más bien, ha sido el actuar del hombre. La mayor parte de la humanidad va ineludiblemente al juicio de ¿qué, hermanos? El juicio de Dios. La palabra de Dios siempre ha hablado no de grandes los que han seguido. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, hermanos, muchos le siguieron, pero cuando llegó el momento donde Él confrontó y habló acerca de su muerte, muchos de qué, hermanos, le abandonaron. Y muy pocos le siguieron. Y la palabra de Dios siempre nos habla no de un gran remanente, ¿o sí? Sino habla de un ¿qué? El pequeño remanente. La gran mayoría de la humanidad inminentemente o ineludiblemente irá al juicio divino, al infierno eterno. Y solamente unos, ¿qué, hermanos? Unos pocos. Porque muchos prefieren la puerta, ¿qué, hermanos? Ancha que la puerta, ¿qué? Angosta. Pocos son los que se esfuerzan en alcanzar la salvación. Y esto, hermanos, ver la situación de tanta gente que va camino a dónde, hermanos, al infierno, fue lo que lo hizo que el Señor Jesús, Pablo y muchos otros sean conmovidos
Conmovidos es movidos, llevados a, impulsados, empujados a actuar. Hermano, esto es lo que nos debe de llevar a usted y a mí, ver la condición de la mayoría de jóvenes, de niños, de matrimonios, de familias, de personas que hoy están caminando y decidiendo, amaron más las tinieblas que la luz. Esto es lo que nos debe de llevar a usted y a mí a ser movidos, a actuar y a que nuestro corazón sea movido a ir a ellos y hablarles, insistirles y a forzarlos a dejar esa vana manera de vivir y llevarlos ¿a dónde? A los pies de Cristo. Esto fue lo que conmovió el corazón del Salvador, y esto es lo que debería de conmovernos a nosotros. Cuánta gente y tanta gente que hoy simplemente va a donde, hermanos, al infierno. Subraye esto, comisión de evangelismo. La verdadera evangelización empieza, uno, evaluando la adecuada y difícil situación de los pecadores. Nadie salva o ningún médico sana a un sano, ¿o sí? Cuando un médico se desespera y corre y urge, es cuando ve desde que abren el hospital y va la gente sangrando y él ve la herida y ve que la herida es de ¿qué, hermanos? De muerte. Entonces él corre y llama a uno y a otro porque sabe que necesita atenderse ¿qué? Urgentemente. Pero si llega alguien y ve que la herida es pequeña, el médico rápidamente puede saber que no necesita ¿de qué? De algo que urge. La evangelización comienza haciendo una evaluación adecuada de la gente que hoy está sin Cristo y sabe y entiende que su condición es de riesgo, y es de riesgo ¿qué, hermanos? Inminente y urgente. Si usted no entiende que su hermano, su padre, su hijo, su familiar, su compañero, toda esa gente que usted sabe y está pasando por su memoria, está en una condición inminentemente de ¿qué, hermanos? De riesgo, de muerte. Cuando usted entonces evalúa adecuadamente y ve que su situación es de muerte, entonces usted ¿qué hace? ¿Qué hará, hermanos? Correrá, se moverá para hacer algo. ¿Para qué, hermanos? Para salvarle. Entonces, la verdadera evangelización empieza con una evaluación adecuada de la difícil, yo diría de la terrible situación de los pecadores. Ellos necesitan tener una condición desesperada, desesperación. Un pecador, hermano, ¿sabe a dónde correr? ¿Sabe a dónde correr? No. ¿Ha corrido y ha buscado por todos lados satisfacer su vida y la ha encontrado? No. Un hombre sin Cristo simplemente está en la miseria. ¿Me explico? No tiene manera de... ¿Tiene manera de salvarse? No hay manera de salvarse. Claro que no. Entonces, su condición desesperada y con la comprensión de que todos enfrentan la aterradora realidad del castigo eterno. Escuche bien. O un hombre tiene el gozo eterno de Dios, que es la salvación, el perdón de pecados, o simplemente toda la demás gente o personas que viven sin Cristo están en una condición de abandono, de miseria, de enfrentar la realidad de un infierno inminente. Entonces, la primera cosa que se exige a nosotros, a estos 70 hombres, ¿cuál fue, hermanos? Necesitan sentir lo que Dios quiere, hermanos, lo que Dios sintió. De la misma manera que Dios fue conmovido y motivado a actuar por la gente perdida,
por la gente que estaba viviendo en pecado y que inminentemente iba al infierno, Jesús fue movido y actuó, ¿no? De la misma manera usted y yo tenemos que sentir la misericordia de Dios y ser movidos por esa misericordia, a actuar, a hablar, a predicar, a hacer, a compartir, a dar, a entregarnos por esa gente que está perdida. Ahora, la segunda cosa que debemos hacer, texto 10, Lucas 10, verso 2. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Lea conmigo, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué hagamos? Rogar. ¿Y qué invitación es esta? ¿Qué instrucción es, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Una vez que nuestro corazón ha sido movido, lo primero que tiene que hacer un hombre que quiere convertirse en un instrumento útil para salvación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar. Dice ahí, rogar. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, conociendo, sabiendo el inminente juicio divino para los perdidos, a los creyentes, ¿qué se nos ordena, hermanos? A orar por la salvación de los no regenerados. Una madre que ve a su hijo perdido, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Orar por su hijo. Romanos 10.1, rápidamente. 10.1 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para, ¿qué dice? Para salvación. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Oraba por su pueblo, ¿no? Por los judíos. Que se sentían salvos o no se sentían salvos los judíos. Ellos creían que simplemente por venir del linaje de quién, hermanos, de Abraham era suficiente. La oración aquí entonces es que Dios levante personas para evangelizar a los perdidos. Que el Señor de la mies, ¿qué haga, hermanos? Envíe obreros a su mies. Esto es para rescatar a los perdidos del juicio venidero. El Señor de la mies, ¿quién es, hermanos? ¿Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Quién es? No, pregunta, conteste bien. ¿El Señor de la mies quién es? No, el Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que murió? Pues, ¿quién es el dueño? Pues entonces, Él es el que pagó. Él es el dueño de las vidas, las almas. De cada alma perdida, yo pertenezco ¿a quién? A Cristo. No al Espíritu Santo, no al Padre. No se trata de convertirlo en un asunto de complicación teológica. Si usted contesta a los tres, también se puede tomar, ¿no? Pero bueno, aquí yo quiero enfocarlo. El Señor de la mies es el Señor Jesucristo, a quien el Padre le encomendó todo juicio. Juan 5:22 termino, dice el texto, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién, hermanos, al Hijo. ¿Quién es el que va a juzgar, hermano? El Hijo. Todo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién, hermanos, al Hijo. Entonces termino. Nuestro Señor, en primer lugar, mostró compasión. ¿Qué debo demostrar yo, hermano? Compasión por las almas perdidas. Y buscar, rescatar de su ira, de su juicio a los que viven sin Cristo. Yo tengo que buscar, sacar, es como quitarle a un león de su hocico, ¿me explico? De sus fauces, a ese hombre que está siendo mordido, destruido por esa bestia. Lo tengo que sacar de allí. Usted debe de entender que esa gente está siendo destruida por el pecado que mata y eterniza en un infierno a esa gente. Entonces, debo de rescatar de la ira y del juicio a los que viven sin Cristo, por medio de cómo, hermanos, de las oraciones de los creyentes. Y esta es la paradoja y la maravilla del Evangelio.
El juez nos ordena orar para que más pecadores se salven de su juicio. Más que eso, para que más evangelistas sean enviados a esos pecadores, porque el juez y ejecutor fue el mismo, quien murió para salvar a otros de la muerte. ¿Quién va a ejecutar el juicio final, hermanos? ¿Quién va a mandar finalmente al infierno a unos y a otros? ¿Quién va a ser? Jesús. Ahora, ¿Él quiere la muerte del impío? No, Él quiere que se quede, hermanos, que se salva, que se arrepienta. Pero si no lo hace, Él mismo va a, ¿qué, hermanos? A juzgarlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Mueve nuestros corazones para sacar a la gente que está siendo destruida del pecado, por el pecado. Ayúdanos, Señor, a sentir ese amor y esa necesidad por aquellos que sufren sin ti. Y a tomar, Padre, nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Movidos, Padre, por tu misericordia y llevados y conducidos con el poder de la oración. Rogamos, Señor, que tú nos muevas primeramente a cada uno de nosotros. Muéveme a mí, Padre, y trae a otros muchos